Hola, nuevamente, ¿cómo estás? Estamos continuando nuestro trabajo en eso que viene a ser los primeros pasos de lo que viene a estructurarse en la investigación documental. Hoy vamos a un poco desarrollar esta tipología que existe en las fichas bibliográficas, ¿no? Que son parte fundamental y estructura fundamental de lo que es la investigación documental. Vamos a ver cómo están estructuradas las fichas de resumen, las fichas de definiciones, las fichas mixtas, las cruzadas y por último la ficha personal. ¿Ok? Eh, para comenzar tenemos acá una ficha de resumen. Vamos a ir desarrollando nuestros ejemplos en el marco de este excelente texto de Wright Mills, La imaginación sociológica. Eh, ¿Qué es la ficha de resumen? La ficha de resumen es la ficha de síntesis. Se busca resumir las ideas expresadas. Obviamente que al resumir tenemos cierta interpretación, en este caso del investigador o del universitario, del docente que está haciendo este trabajo. La idea es tratar de mantener la lógica, la armonía, con la cual viene el texto, ¿no? Con la cual nos ha explicado el autor del texto, ¿no? Entonces esta forma de síntesis debe sobre todo respetar, digamos, ese espíritu, ¿no? De lo que se quiere trabajar, de, esta, de, esta, de esta parte que se quiere resumir, ¿no? Por eso, ¿no? Se debe tener mucho cuidado de no deformar, ¿no? De no reinterpretar o interpretar mal, ¿no? Sino de respetar la idea con la cual se nos ha presentado esta parte que queremos resumir. Uno de los elementos más importantes aquí, si te das cuenta en el ejemplo, es justamente este, ¿no? Eh, Está aquí el texto, el autor, el texto, y este resumen que tú ves acá es de la página 206 a la 236, ¿no? Entonces pueden hacer resúmenes de un buen tanto, digamos, pongámosle así, de páginas del texto que estás trabajando, ¿no? Y nuevamente acá la variable de clasificación, digamos, ¿no? El concepto de clasificación, que esto es obviamente el fruto o es la propuesta del investigador, ¿no? Para ir colocando en el fichero, ¿no? Como hemos dicho anteriormente, eso puede ser, por ejemplo, introducción, marco teórico, ¿no? Ahora puede ser mucho más específico, marco teórico, concepto, artesanía intelectual, si es ese uno de los conceptos o de las variables que estás desarrollando en tu investigación, ¿no? Ok, vamos a la segunda, que es la ficha de definiciones, ¿no? Que es muy parecida a la ficha textual. Se copia exactamente las definiciones que se tienen de un concepto que son generadas por el autor, ¿no? Para cada definición, una ficha. Nuevamente acá, si te das cuenta, está la referencia, el autor, el libro y la página, y esta definición se encuentra en la página 9, ¿no? Y la definición es de comunicación. Ahora, nuevamente en esta parte pues, se puede ir ya clasificando, digamos, qué sé yo, marco teórico, comunicación. Creo que esta parte es una de las más importantes porque ahí vas a poder ya ir estructurando tu trabajo, ¿no? De acuerdo al índice de este trabajo, puede ser, ¿no? O si es algo mucho más, digamos, teórico, en el marco de conceptos, ¿no? Qué sé yo, sociología, ¿no? Disciplina, o sociología en relación con la comunicación, ¿no? Ir construyendo aquí tu forma clasificatoria, ¿no? ¿Cómo vas a ir clasificando estas fichas, ¿no? Vamos al siguiente, que son las fichas mixtas, ¿no? ¿Qué es una ficha mixta? Es una ficha que combina, ¿no? Combina partes que se pueden resumir como partes que se deben citar, ¿no?
se muestra que no todo se puede resumir o no todo se puede sintetizar, ¿no? Aquí sí es importante ver de que no hay, digamos, es una sola página, ¿no? Nuevamente, el autor, el libro, una sola página, la 211. Entonces aquí inicia con un pequeño resumen, ¿no? Este es un resumen esta parte, y desde acá, llega acá, y de aquí ya se cita, ¿no? Se cita perfectamente lo que tiene, lo que está en la página 211, ¿no? Y se cierra la cita, ¿no? Ahí aquí nuevamente la clasificación que le ha dado, en este caso, el investigador, ¿no? El fichero, ¿no? Artesanía intelectual. Vamos a esta que es una de las más importantes, que es la ficha cruzada, ¿no? Ahora, hay un mismo dato, puede ser un mismo concepto, que nos puede interesar, pero podemos verlo desde distintos puntos de vista, ¿no? Político, económico, social, ideológico, ¿no? Política, política como ideología, política como filosofía, política como gestión pública, política como concepto, política como disciplina, ¿no? Es el mismo concepto que se lo observa desde diferentes puntos de vista, ¿no? Los cuales pueden, o sea, esos diferentes puntos de vista, los cuales pueden encontrarse en diferentes partes del texto. Claro, en un mismo texto hay diferentes puntos de vista de percibir un concepto o de verlo fuera del texto, por ejemplo, en otro texto o en una experiencia personal, ¿no? Política, ¿no? Giovanni Sartori indica que la política, política, los procesos de elección política de la FEJUVE, Alto, ¿no? Una experiencia personal, ¿no? Como dirigente, ¿no? Una lectura personal. Ahora, como te decía, aquí hay casi dos fichas. Hay una ficha central, que es la ficha de referencia bibliográfica, esa que te decía. Por ejemplo, Giovanni Sartori indica que la política es y la ficha secundaria, que vendría a ser la ficha donde, digamos, donde ese elemento lo has visto en otro espacio, no sé, en el libro de Carl Schmitt, por ejemplo, lo político, ¿no? Lo político, y cruzarás, ¿no? Entonces es un tratamiento más que todo de elementos que son del interés del investigador, y que este elemento que es del interés del investigador se ve reflejado no única y exclusivamente en el texto que ha leído o que está haciendo el ficheo, sino en otros espacios. Pueden ser otros textos, pueden ser experiencias de vida, pueden ser, o sea, X espacios donde ha encontrado ese concepto. Entonces, y si son de ese interés, puede ir como tejiendo, ¿no? Tejiendo en fichas cómo se va percibiendo ese concepto de interés, ¿no? Entonces aquí lo más importante es esta parte, como te decía, ¿no? Aquí, por ejemplo, parece que he encontrado, es el mismo libro. Aquí podría cambiar, por ahí encontró este mismo concepto en otro texto, esto cambiaría, ¿te das cuenta? Ahora, lo que es aquí es esta parte lo más interesante, porque esta parte es cómo va a clasificar ese concepto el investigador, ¿no? Acá, por ejemplo, es la artesanía intelectual, el archivo. Ese es el concepto que está, digamos, central, que está trabajando en este caso el ejemplo, ¿no? El archivo como resultado de experiencias y trabajo científico. En la ficha, esa es la ficha central, y en la ficha secundaria, pongámosle así, él dice es una experiencia personal como base del trabajo intelectual, y nuevamente pone el archivo. Ahora podría poner es una experiencia, o sea, experiencia personal, el archivo como base del trabajo intelectual, para darnos cuenta que viene enlazada a la ficha central, ¿te das cuenta? ¿Por medio de qué? Del concepto archivo, ¿no? Solo que este es la definición del concepto en el texto, y esta puede ser una lectura desde la experiencia del investigador sobre el mismo concepto que es archivo. ¿Ok? Ok.
Y por último, la ficha personal. Son anotaciones, interpretaciones, pueden llevar referencia bibliográfica o no. Lo más importante es cómo vas a clasificar nuevamente esto. Eso te va a ayudar mucho porque te va, o sea, alguna idea puede venirte a la cabeza, entonces esa idea se anota en esta ficha personal y puede incluirse dentro de una parte, ya sea de tu tesis, introducción puede ser acá, ya sea de un concepto, ciencia, pongámosle, ya sea dentro de, no sé, el marco teórico, ¿no? De acuerdo a cómo quiera clasificar el investigador. Bueno, con eso es todo. Hemos concluido esa tipología de fichas de trabajo. Espero que te sirva y nos estamos viendo en clases. Chao.